Amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante porque es una realidad que está sucediendo en la iglesia. ¿Cuál realidad? Pues una pérdida de fe. Esto pues ya lo han tratado muchos sacerdotes, sobre todo en las redes sociales, en el YouTube, pero muchos hablan de que la crisis de la iglesia pues está ahorita, pero ¿cómo es de que ha venido esta crisis en la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado para que hoy ya muchas personas no tengan fe? Pues si quieres descubrirlo, continúa viendo el video. Hermanos, la pérdida de la fe ha venido desde hace mucho tiempo, no es algo nada nuevo, pero que sí se ha incrementado exponencialmente en estos últimos años. El principio, por así decirlo, de ya una pérdida un poco más fuerte de la fe ha venido tras la filosofía racionalista cuando se trata de sacar a Dios del pensamiento filosófico para imponer un pensamiento netamente científico. Esto ha ido desarrollándose desde René Descartes hasta pues nuestros días, en donde pues se cambia el modelo de una educación también con valores, sobre todo cristianos, para una educación totalmente laica, en donde los valores son los valores sociales, pero muchas veces la sociedad va perdiendo los valores. Este tipo de educación se llama positivista, que tiene tres estadios: el estadio del mito, el estadio de la religión y el estadio científico. El estadio del mito es como las sociedades o las civilizaciones antiguas que no sabían cómo demostrar o cómo explicar ciertos fenómenos naturales, entonces decían que eran los dioses, y por eso tenían dioses del rayo, dioses de la lluvia, dioses del fuego, y esto era porque no sabían explicarlo científicamente. Esto va a desembocar en una religión, en donde se vienen las grandes religiones monoteístas, en donde ya no hay dioses, sino hay un solo Dios que nos va a explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el positivismo dice que esto tiene que desembocar en la ciencia, en donde ya no necesitamos de una figura de Dios para explicar, porque la ciencia puede explicarlo todo. Esto es lo que tenemos ahora en nuestras educaciones, generalmente en todo el mundo, una educación positivista, en donde se trata de sacar a Dios de la vida del ser humano. Esto lo podemos ver más fuerte con el pensamiento ilustrado, y esto dando como resultado la Revolución Francesa, en donde pues sí, se quiere quitar toda figura de autoridad, tanto civil, veamos que viene la decapitación del rey y la reina, como también de toda autoridad religiosa. Por eso también van a perseguir a los sacerdotes, van a perseguir a religiosas, porque no quieren ahora sí que convivir con ese Dios que nos impone una tipo de vida, una restricción. Entonces, de ahí se viene y se cambia los últimos rezagos de una filosofía que habla de Dios para poner a la diosa razón. Se quita a Dios para poner a la diosa razón. Y es lo que va a imperar la ilustración, la enciclopedia, el conocimiento del hombre por el hombre, la búsqueda de ese giro copernicano, el hombre es la medida de todas las cosas, y es ahí donde se va perdiendo o se va diluyendo la fe. Esto va a desembocar precisamente en movimientos sociales revolucionarios, tanto en el Nuevo Mundo, como se llamaba América, como también en el Viejo Mundo, Europa. Y esto pues lo vamos a ver en las revoluciones tanto de independencia, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, como también en 1917
la famosa revolución de noviembre o de octubre, ahorita se me escapa, pero la revolución bolchevique, en donde se quiere quitar la figura del zar para imponer el gobierno del pueblo, y va a desembocar en un comunismo. El comunismo que, como ya lo sabemos, desde sus principios, con los con las bases, mejor dicho, de Karl Marx y Engels, pues va a decir que la religión es el opio del pueblo y vamos a quitar nuevamente la religión. Es cuando pues empieza la persecución contra la iglesia rusa, en donde muchos patriarcas, muchos sacerdotes, muchos obispos van a ser mandados a los campos de concentración en Siberia, y va ahí a haber precisamente un desconocimiento de la fe. Aquí es precisamente en donde la Virgen María, en su aparición de Fátima, va a decir: si no se convierten y no se consagra Rusia, vendrán o Rusia esparcirá sus errores. Muchos dicen que es el comunismo. He encontrado algunos comentarios que hablan más que de un comunismo, una sociedad sin Dios, un ateísmo, en donde pues vienen las distintas vertientes: comunismo, progresismo, socialismo, y es lo que hoy también estamos viendo cómo está surgiendo en nuestro mundo moderno. Pero esto no es solamente lo único que va a hacer que hoy tengamos estos problemas de fe. También pues vamos a ver la decadencia de la sociedad con la pérdida de la familia, que se va a dar precisamente sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, porque los hombres son mandados a la guerra, tanto los europeos como los norteamericanos, y entonces tienen que producir el armamento, tienen que producir los aviones, tienen que producir toda la tecnología militar. Entonces se contrata a las mujeres para que vayan a trabajar en lugar de los varones. Pero también en estos tiempos vamos a ver que hay una incipiente televisión, todavía con valores pues sociales, que ayudaba, pero también ya se estaba infiltrando un sentido de rebeldía por la guerra, por todas las situaciones que se estaban viviendo, y es el tiempo en donde todavía tenemos un contrapeso con Monseñor Fulton J. Sheen, que hacía su programa de radio, su programa de televisión, para tratar de inculcar valores a la sociedad americana de ese tiempo. Pero pues esto va a terminar con una disolución de la estructura familiar, porque cuando regresan los soldados de la guerra, muchos llegan con problemas mentales por los horrores que les tocó vivir en la guerra. Muchos ya no pueden trabajar, las mujeres tienen que seguir trabajando. Entonces la siguiente generación empieza a propugnar por los valores de un derecho a la mujer, al trabajo, al voto, a una igualdad, que en esencia el buscar el respeto a la dignidad de la mujer es bien, pero es donde también empiezan las peleas por querer ser como los hombres. Y aquí viene en donde la mujer deja el hogar para ir a trabajar, y esto va a desembocar en la rebeldía de los años 50-60, con el movimiento rock, en donde vamos a encontrar precisamente esa rebeldía, hasta esta película que sale de Rebelde sin Causa, en donde se busca expresar: yo quiero ser libre, yo quiero vivir como yo quiero, no quiero tener alguna directriz moral. Y esto va a seguir desembocando en los años 70 con otro conflicto, que es la guerra de Vietnam, en donde van a surgir los movimientos hippie. Y esto va a desembocar también en una revolución sexual, en donde empezamos a cambiar la moral. Y aquí es donde surgen los problemas fuertes, porque al no tener una moral, al no tener ya una brújula que me guíe hacia un camino bueno,
pues empieza, pues ahora sí que todas las perversiones de todo tipo, en el ámbito sexual, en el ámbito de comportamiento, en el ámbito de las adicciones, porque ya busco lo que a mí me gusta. Como diría Friedrich Nietzsche, tenemos que superar al yo para llegar a ser el super yo. Que va a decir también en una obra de él que tenemos que llegar a vivir en ese sentido de una moral que yo busco. Yo voy a decir que está bien, que está mal. Por eso Nietzsche va a decir que él está más allá del bien y del mal, porque él es el que propone qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto lamentablemente pues ha sido el pan de cada día, porque nosotros buscamos nuestros gustos, nuestros placeres, nuestra vida. Y esto ha hecho que pues cada vez más, sobre todo los jóvenes, vayan alejándose de la iglesia, vayan dejando los templos. ¿Para qué? Para vivir, como se podría decir coloquialmente, la vida loca. Y es precisamente entre más alejados de Dios, pues menos estamos viviendo el mandato del Señor. Entre más queremos vivir como yo quiero, menos voy a hacerle caso al Señor. Ciertamente algunos dicen que el cambio del Concilio Vaticano II, que trataba de acercar a la juventud a la iglesia, pues la alejó más al cambiar tan radicalmente pues la celebración de la misa, la celebración de los sacramentos, entre otros pensamientos. Pero podríamos decir que sí tiene parte que ver, porque como diría Martin Heidegger, cuando queremos quitar el misterio, quitamos el sentido de lo divino, porque decimos ya conozco, y el sentido de la misa tradicional, la misa romana, la misa de Trento, la misa de San Pío V, pues era el entrar en el misterio. Por eso el sacerdote hacía la mayoría de las oraciones en silencio, como se diría en sus rúbricas, en voz secreta, en voz en silencio, porque era entrar en la intimidad de Dios y abrir el misterio al pueblo de Dios. Ahora pues se hacen las oraciones ya no en voz secreta, sino en voz clara, pero eso no es lo que determina. Lo que determina es de que hemos perdido la capacidad de conocer nuestra fe. Ciertamente, en algunas ocasiones les he hablado de los catecismos, como el catecismo de Ripalda, como otros catecismos, pero es precisamente ¿por qué? Porque esos catecismos brevemente tienen todos los fundamentos de la fe, y hoy buscamos un conocer más teóricamente los principios que el conocer los dogmas, y esto pues también hace que muchas veces, como no entendemos a Dios, como no lo comprendo, como no lo llego a conocer, pues ¿qué es lo que pasa? Pues tiendo a alejarme de Él. ¿Cuántos también ven solamente los sacramentos, la vida de la fe, como un protocolo social? Vamos a llevar al bautizar al niño porque ya le toca, vamos a llevarlo a que haga su primera comunión porque ya le toca, vamos a hacer su confirmación porque ya hizo la primera comunión, vamos a llevar a la jovencita a sus 15 años, vamos a casarnos, y pues la última que vamos es precisamente cuando nos lleven a las exequias, porque solamente vemos como un proceso social, pero no vemos esa entrega a Dios. Y es hoy que tenemos muchos elementos a nuestra disposición. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos los documentos de la Santa Madre Iglesia, tenemos pues ahora sí que las homilías, los textos que sacan pues distintos obispos, sacerdotes, tenemos testimonios de vida, como por ejemplo uno que me ha llamado la atención, de una joven que tiene aquí su canal, se llama Monse Castillo 33, Misión Alas de Plata, así se llama su canal, y es precisamente esa conversión de no tener a Dios en su vida y sentirse vacía a tener a Dios en su corazón, que ahora se siente plena. Tenemos también trabajos como el padre Javier Olivera Rabasi,
que tiene pues ahorita algunos cursos, uno que es muy interesante, el catecismo o la catequesis para bárbaros, muy simple, llevando precisamente lo que es la fe. Tenemos a sacerdotes un poquito más jóvenes o que hablan un lenguaje un poco más ameno, como por ejemplo el padre Byron de su canal Un Padrecito y Un Padrecito Millennial, en donde podemos también conocer nuestra fe, podemos ir fortaleciendo nuestra fe, pero muchas veces esto no es atrayente, muchas veces no queremos esto porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Y pues estamos más metidos en que si, qué puso Bad Bunny, que si la pelea de fulanito artista con sutanito, que si este artista hizo esto, que si el otro artista hizo esto, pues ahorita pues hasta una nota de que si un cantante mexicano en esta moda de aventar los peluchitos del doctor Simi, que pues agradeció el gesto pero lo destruyó ahí, que porque él odia al doctor Simi, y tantas cosas que a veces perdemos el sentido de lo que es importante. Perdemos el sentido de conocer a Dios, de entrar en ese misterio con Dios, por quedarnos en las cosas inmanentes, en el aquí y en el ahora. ¿Cuántos hombres, mujeres buscan el tener tantas cosas, pero aquí? Porque no creemos en la vida eterna, porque sentimos que el Señor nunca va a venir, porque hemos dejado de pensar en una iglesia escatológica en donde San Pablo y tantos santos estaban expectantes porque tal vez hoy venía el Señor. Y hoy, pues sí, cuando venga el Señor, pero cuando, pues quién sabe, a mí ya no me va a tocar. Y no nos hacemos el esfuerzo de ser mejores por si hoy viene el Señor. Y es aquí donde estamos perdiendo la fe. Y como decía un sacerdote estadounidense, el padre Charles Moore, decía, es que hemos dejado de creer quién está en la Eucaristía. Y es cierto, ¿qué reverencia usamos para acercarnos a la Eucaristía? Algo que podríamos decir, y esto yo lo he dicho no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Cuando vamos a misa, ¿cómo vamos vestidos? Si viniera el Papa o viniera el presidente, viniera pues ahora que murió la reina Isabel II, que viniera el rey Carlos, ¿cómo nos vestiríamos? Uy, buscaríamos nuestras mejores ropas para presentarnos ante estas personas tan importantes. Pero ¿cómo vamos vestidos a misa? En chanclas, en short, en playerita, a veces hasta de tirantes, en las mañanas o en diciembre que voy ahí con mi pants porque, ay no, qué frío, o algunos que me ha tocado hasta inclusive que van todavía en pijama a misa. Y no vamos a ver al Papa, no vamos a ver a un rey, no vamos a ver a un presidente. Vamos a ver a Dios. Y es ahí nuestro trato, ¿cómo es? ¿Cuántas veces puede estar expuesto el Santísimo Sacramento del altar en la custodia? Y ni siquiera una reverencia le hacemos cuando tendría que ser una genuflexión. Y más bien, más que una genuflexión, una postración ante el Santísimo expuesto. Pero pasamos como Juan por su casa porque voy a llevarle su velita a San Juditas Tadeo. Ay, le voy a llevar sus florecitas a la Virgen de Guadalupe. No está mal, pero muchas veces perdemos lo más importante, que es Dios mismo. San Juditas Tadeo, la Virgencita de Guadalupe, ¿qué van a hacer? Ellos van a interceder ante Dios para que cumpla lo que estás pidiendo. Pero el único que puede hacer el milagro, el único que puede responderte, es Dios. Por eso hoy necesitamos volver a encontrarnos con Dios. Necesitamos volver a conocerlo, amarlo, para poder seguirlo. Tenemos hoy la necesidad de volver al catecismo para aprender lo que es nuestra fe, para poder defenderla. Tenemos que acercarnos a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, conocerla. Tenemos que volver a nuestros momentos de oración, a lo que son las devociones populares, peregrinaciones, las posadas en diciembre,
el ofrecimiento de rosas o más bien de flores en mayo. Todo eso va a hacer que nuestra fe vaya creciendo. Pero ahora sí, como dice San Agustín, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesitas dar tú el primer paso para que Dios pueda hacer su obra en ti. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos. Y recuerda que Dios es amor y te ama. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Misioneros de Jesús.